Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. ¿Cómo estamos en Uruguay en la evolución de la pandemia? Justo cuando se acercan las fiestas de fin de año y la temporada de verano, que implican siempre mucha actividad social y, por lo tanto, nuevos riesgos de contagios. ¿Cómo estamos cuando en otras partes del mundo se desarrolla con fuerza la llamada segunda ola? ¿De qué manera va a impactar y cuándo la vacuna o las vacunas que ya se anuncian? De todo esto estamos conversando esta mañana con el doctor Henry Cohen, gastroenterólogo, que en 2019 recibió el premio Masters de la Organización Mundial de Gastroenterología y que desde hace unos meses, desde marzo-abril, es uno de los referentes del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario que trabaja con el gobierno. Romina, volvemos a la audiencia entonces. Sí, doctor Cohen, hablábamos recién del tema de las aglomeraciones, por ejemplo, al aire libre. Ana pregunta, me interesa su opinión al respecto con lo que tiene que ver con fiestas, con baile al aire libre. Dice, ¿están autorizadas? ¿Son de bajo riesgo? Bueno, hay un protocolo elaborado, no sé si ya está aprobado finalmente. Eso habría que verlo con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a, otra vez, actividad de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Si van a hacer bailes, mejor al aire libre que en lugares cerrados, mejor con una pareja que uno conozca, que en lo posible esté, digamos, en lo que llamamos la misma burbuja y separados lo más posible de las otras parejas. Y además en una fiesta que tenga un aforo limitado de personas que van a participar. Eso es más o menos lo que se había resuelto en ese protocolo que digo que fue elaborado, que realmente no sé si ya está puesto en práctica. Pero eso es atendiendo un poco la situación que se ha dado con las fiestas clandestinas, sobre todo, o sea, entienden que, bueno, que si ese va a ser el problema, más vale dar directivas de cómo llevar a cabo entonces una fiesta de la mejor manera. Todo lo que es clandestino por definición no tiene ningún control y ahí es donde perdemos, como explicaba hace un rato, las actividades que se han hecho bajo protocolo, como por ejemplo la rural, no han provocado ningún caso. Ahora estuvimos discutiendo y lo anunciamos en la conferencia de prensa de la semana pasada, que se iba a autorizar la entrada de algunas personas como prueba piloto al fútbol del interior. Eso inmediatamente al otro día ya fue comunicado a la población y esperemos que se cumplan los protocolos y que tampoco nos genere más uruguayos enfermos. Uh-huh. Sigamos. Relajamiento. Ese es un término, ¿no?, que aparece en nuestras conversaciones en las últimas semanas. Relajamiento, cansancio social, agotamiento, a propósito de todos los cuidados que hay que tener en este contexto de emergencia sanitaria. Los testimonios abundan, nos lo comentan los oyentes, lo vemos nosotros cuando recorremos. Por ejemplo, gente compartiendo el mate. Por ejemplo, personas sin tapabocas en comercios o en los ómnibus. ¿Cómo atacar este afloje? Sí, ese afloje, fatiga, como le llamamos, es algo que ya se ha visto a nivel internacional, que la Organización Mundial de la Salud lo ha tomado como un problema a enfrentar y a intentar resolver, que hace que todas las personas disminuyan la motivación, disminuyan la fuerza para seguir tomando las medidas y que, por el contrario, para mitigar esta situación, para dar la vuelta, necesitamos volver a estimular a la gente para que, explicándole la importancia de las medidas, las puedan poner en práctica, ¿verdad? Ese relajamiento de la situación puede llevar indudablemente a un empeoramiento de la situación epidemiológica y no tenemos más remedio que seguir insistiendo en la importancia de absolutamente todas las medidas que le llamamos nosotros no farmacológicas, que quizá digan otra vez Cohen con esto, pero hay que decirlo: distanciamiento físico, uso de máscara, lavado de manos, ventilación de lugares cerrados, todo lo que ustedes ya conocen, pero que tenemos que insistir hasta el cansancio, porque es la única manera que tenemos. Luego vendrán seguramente y pronto las vacunas, que esperemos que sean muy eficientes, pero todavía tenemos que aplicar estas medidas
que además no va a ser que un día llegó la vacuna y el otro día dejamos las medidas, sino que todo va a ser progresivo. Ya lo hemos dicho desde la primera conferencia de prensa, estamos transitando la nueva norma hacia la nueva normalidad, hemos cambiado muchos de los hábitos de vida y esto no termina abruptamente, sino que va a ser un proceso progresivo, poco a poco, para entrar en lo que algo mucho más parecido a lo que era antes de comienzo de este año en el mundo. Pero hablemos concretamente del colmo de la uruguayés. Hablemos del mate. El mate. Hablemos del mate. Sí, y se de me la, pasó el mate, y de la razón, costumbre de discúlpeme. compartir el mate. Bueno. Usted llegó a decir hace algunas semanas, se terminó, nunca más en el Uruguay debería compartirse el mate, pasada incluso esta etapa de la pandemia. Usted llegó a plantearlo en esos términos. No conozco ningún científico que niegue esa realidad. Hay trabajos científicos que demuestran el papel de la saliva en la transmisión del virus, ¿verdad? Utilizar el mate, cada uno está perfecto, compartirlo está mal, rotundamente mal. En eso no nos podemos aflojar. Eso, por supuesto, no vamos a encontrar mucha literatura científica sobre el mate, porque somos pocos los países que lo consumimos, que lo usamos, pero el Uruguay, en eso, y le agradezco que me haya recordado que se me pasó en la respuesta, sumamente categórico, sumamente enfático, no compartir el mate, por favor, no compartirlo. Pero a ver, le hago dos preguntas más por lo menos, y pongo dos porque si nos enfrascamos con el mate estamos toda la mañana. Dos preguntas. Esto es como el virus, Sí. crecen exponencialmente las preguntas. Dos preguntas. Uno, ¿cuál es el límite de esta recomendación o de esta exigencia? No compartir el mate. No se puede compartir con nadie. El ministro Salinas creo que fue que dijo en un momento de manera muy gráfica, bueno, con la patrona obviamente se puede. ¿Usted cómo lo expresa? Lo que pasa es que con la patrona, como dijo el ministro Daniel Salinas, compartimos muchas otras cosas. Entonces no compartir el mate sería absurdo, ¿verdad? Otra vez, riesgos mínimos. Pero es cierto que si mi señora va a trabajar a un lado y yo a otro, cualquiera de los dos puede volver con el virus a casa en forma sintomática y transmitírselo al otro. Uh-huh. Pero si comparto o no el mate, es lo de menos, porque estamos compartiendo muchísimas más cosas, Emiliano. Entonces, sí. Pero ese sería el límite, digamos. Ese sería el límite, la pareja, pero punto. Si nada más que la pareja. Si mate en casa y vinieran mis hijos, yo no le daría el mate mío a mis Ahí hijos. Está, ese es un buen ejemplo. Ahí está. Bueno, o sea, pero muy acotada la posibilidad de compartir, digamos que nada más que a la pareja, y hasta todavía con alguna precaución, porque la pareja tiene su propia vida, anda por el mundo y corre el riesgo de sus propios contagios. Bueno, pero la última es, ¿cómo se entiende que en personal de la salud se vea reuniones en las que se comparte el mate? Bueno, eso yo he escuchado ese comentario también igual que usted, no puedo asegurar que eso suceda, pero es muy probable. Tenemos cantidad de testimonios. Sí, por eso tenemos testimonios, pero no tenemos, demostraciones. Pero yo no dudo de los testimonios. Yo lo que digo es que se explica exactamente por lo que hablamos hace un rato de personal más expuesto, personal más fatigado, psicológicamente más sensible a esta situación, y que, como cualquier ser humano, llega un momento que aflojan. La manera es volver a explicarle a los estudiantes, volver a explicarle a los jóvenes, decirle, cada uno de nosotros somos parte de la solución, no debemos ser parte del problema, sino de la solución, y cada uno contribuimos, porque es la manera de colaborar con la sociedad. Realmente no es una frase hecha. La salud de los 3,5 millones de uruguayos depende de lo que cada uno haga por sí mismo y por el prójimo. Uh-huh. Mínima pausa y ya seguimos. Vamos al capítulo educación, el capítulo clases. Seguimos con el doctor Henry Cohen del Grupo Asesor Científico Honorario. Seguimos hablando del momento actual de la pandemia en Uruguay y de cómo encarar las etapas que vienen. Ayer fue un día de novedades importantes en esta materia. Durante la mañana el GACH emitió un documento titulado Actualización del tema Consideraciones para el incremento de la presencialidad en centros educativos. Un trabajo en el que, por ejemplo, se sostiene algo que en realidad ya había dicho el GACH.
Las escuelas, más que contribuir a la transmisión del COVID-19, reflejan la transmisión comunitaria. Los datos recopilados a nivel mundial han demostrado que las escuelas pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es baja y que incluso en lugares con transmisión comunitaria en aumento, los brotes en las escuelas fueron poco frecuentes, en especial si se tomaban precauciones para reducir la transmisión. Ustedes son partidarios de un incremento de la presencialidad. ¿Cómo vieron las medidas que anunció ayer el Codicen, que no fueron tan lejos? Mejoraron, aflojaron los criterios, pero no fueron tan lejos. Sí, muy buena pregunta, Emiliano. Como usted dijo, no es la primera vez que hablamos de esto. Vamos a hacer una mini historia. En el mes de mayo, en la primera conferencia de prensa, quizá uno de los aportes más importantes en estos 7 meses de actividad del Grupo de Asesor Científico Honorario, que empezó a mitad de abril, fue lo que comunicó en esa conferencia de prensa. Luego de mucha discusión interna, de mucho cambio de conceptos entre todos los científicos que participaron de ese grupo, comunicamos al Poder Ejecutivo que eran mayores los riesgos de quedarse en casa que de ir a las escuelas o a los colegios. El Poder Ejecutivo tomó esa recomendación y la puso en práctica con un protocolo que fue el que se aplicó hasta el día de ayer, que por lo que usted dice, las autoridades de la educación decidieron modificarlo. Durante todo este tiempo produjimos a nivel del GACH más documentos que fueron, primero, a favor de abrir más las escuelas y los colegios, luego aumentar los horarios y se siguió conversando sobre el aumento de la presencialidad. Hasta allí llegó nuestro asesoramiento científico y luego había que instrumentar esto, ¿verdad? Recuerden, Emiliano y Romina, que cuando nosotros en el mes de mayo comunicamos esta recomendación de parte del GACH al Gobierno Nacional, parecía que era casi un sacrilegio porque el mundo tenía las escuelas cerradas, fue el primer país de Latinoamérica y uno de los primeros del mundo en reabrir los colegios. Y realmente mucha gente, y la entiendo, pensaba que estábamos mandando a los niños y los maestros al sacrificio, prácticamente como conejitos de India que podían enfermarse y que iba a ser una experimentación. Fue una decisión realmente muy difícil, muy difícil. Los científicos estamos acostumbrados a dudar, tenemos la incertidumbre como arma, como una herramienta para poder profundizar en nuestros conocimientos y como siempre, sabemos que podemos fallar. En aquel momento, entonces, se produjo esa situación y ahora está en manos de las autoridades de la enseñanza, igual que en todo a lo largo del proceso, instrumentar las recomendaciones que el Poder Ejecutivo toma para sí que le haga el Grupo de Asesor Científico Honorario. Ahora lo que dijimos en 2 palabras para que su audiencia entienda es las medidas de distanciamiento físico, si se van a reducir para que en la misma aula quepan más niños, entonces eso significará aumentar otras medidas como por ejemplo el uso de las máscaras, utilizar más espacios abiertos, salir al patio, utilizar una plaza que haya cerca de la escuela. En pocas palabras es eso, reafirmando el concepto de que en principio los niños en las escuelas enferman poco y si se enferman es de poca gravedad. Sí, el presidente del Codicen, cuando dio a conocer ayer los cambios, dijo que lo que se busca es ir avanzando en la presencialidad. Y entonces, por ejemplo, se modifican las distancias, ¿no? Se pasa a aceptar una distancia de 1 metro entre alumnos de educación inicial y primaria, pero en educación media y terciaria se mantiene el 1,5 metros. ¿Cómo observa esto? Lo que pasa es esto. Sabemos que los niños hasta 10 años transmiten poco y enferman levemente. Y los niños de alrededor de 12 años en adelante ya es más parecida a la situación de la enfermedad a los adultos. Entonces, con esa franja etaria hay que ser un poco más cuidadosos. También se modifican las directivas sobre el uso de tapabocas. Los niños no estarán obligados a usar mascarilla siempre que mantengan una distancia de al menos 1,5 metros. No obstante, el uso de mascarillas será obligatorio para niños mayores de 6 años que mantengan una distancia de 1 metro o estén entrando o saliendo del centro educativo. También se recomienda su uso para los viajes en camionetas u otros medios de transporte. Puede ser ya entreverado seguir todos los detalles, ¿no? Sí.
Pero comparte que se proceda de esa forma con todas estas disquisiciones. Sí, claro, comparto porque están recogiendo las recomendaciones del GACH y las están instrumentando de acuerdo a sus posibilidades. Romina, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, sobre este punto concretamente hay quien pide aclarar el tema entonces. ¿Los niños se enferman pocos pero transmiten mucho o ya no es así? No. No transmiten mucho dijimos tampoco. Que transmitían Ya mucho. está. Transmiten poco y bueno, eso está demostrado en los trabajos internacionales y en los informes semanales de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de que los niños están en el extremo de la cadena de contagio. Tengo otras preguntas por otros lados. Vayamos entonces ya, dejemos el capítulo educación y veamos qué inquietudes hay en la audiencia más en general, antes de pasar a la vacuna, que es el último tema que vamos a tratar enseguida. Las otras preguntas van por el lado de, dice, ¿podría el doctor Cohen aclarar el tema de la desinfección de los elementos que tocamos? Usted señala, bueno, el cuidado que tenemos que tener hoy en día, ¿no? Respecto a seguir manteniendo la distancia, lavarse las manos, el uso de la mascarilla. Pero sigue siendo, hay quien pregunta directamente, ¿sigue siendo necesario hoy sacarse el calzado, por ejemplo? ¿O es una medida que ayuda, colabora para entrar a casa? ¿El picaporte, desinfectar todos aquellos objetos que tocamos con más regularidad? Es una excelente pregunta la del oyente. Realmente al principio estábamos mucho más preocupados por el contacto de los objetos, ¿verdad? Y que ellos podían, tocando los objetos, podían transmitir la enfermedad. Hoy tenemos mucho menos preocupación por eso, pero sacarse los zapatos, créanme que es una buena costumbre. Yo que me formé en Japón, aprendí cuando llegaba allá que había que sacarse los zapatos y ponerse una pantufla de uso de dentro de la casa. Es una buena costumbre en general y que realmente vale la pena fomentarla. Sí, está la pregunta de cuántas de estas costumbres van a quedar, incluso después de la vacuna, porque contribuyen a la higiene, contribuyen a evitar otro tipo de contagios también, ¿no? Usted es partidario de la limpieza del calzado. Y de lo otro que mencionaba Romina recién, de los elementos de uso cotidiano, por ejemplo, yo qué sé, el propio teléfono celular, no sé, el teclado de una laptop. Sí, hay varios que mencionan los pestillos. Los pestillos de las puertas. ¿Qué se hace con eso? Hay muy poca demostración de contagios a partir de tocar ese tipo de objetos que ustedes están diciendo. Después está en cada uno cuán estricto quiere ser, ¿verdad? De acuerdo a la personalidad de cada uno, pero en realidad sabemos que la mayor parte, la enorme cantidad de contagios se producen por el contacto entre las personas, el contacto próximo entre las personas, que pueden estar infectadas sabiendo o no sabiendo, o sea, ser asintomáticas. Hay trabajos que demuestran muy bien que muchos de los focos se producen, por ejemplo, en restaurantes, en lugares cerrados como puede ser un hotel, ¿verdad? Hay trabajos realmente que demuestran que el 95% de los contagios vienen de allí y no del contacto con objetos. Y lo último, justamente en esta materia, vio un artículo que publicó esta semana el País de España, a partir de un grupo de científicos que asesora al gobierno, concluye que conviene bajar la voz o directamente no hablar cuando estamos en lugares cerrados y abarrotados. Por ejemplo, en el caso de España, un vagón de metro, en Uruguay, un ómnibus. El conocimiento científico al día de hoy muestra que al hablar se exhalan 10 veces más partículas potencialmente infecciosas y 50 veces más cuando se grita o se canta. Son partículas que pueden acumularse en suspensión. Entonces, por eso, en interiores es mejor no levantar la voz, además de ventilar todo lo posible. De esto no hemos llegado a hablar acá en Uruguay. Algo se habló porque permanentemente estamos avisándole a la gente que es más riesgoso, como usted bien decía recién, cantar o gritar. Le recuerdo uno de los primeros trabajos científicos que demostró esto fue en un coro en el estado americano de Washington, no en la ciudad, sino en el estado, en el cual se contagió una cantidad importante de personas, creo que era como el 75% de las personas, y murieron 2. Y ahí sí ya se empezó a ver. Después hubo otros trabajos que demostraron lo mismo. Y bueno, es cierto, sí, que si exponemos menos, exhalamos menos gotículas o gotas y estamos enfermos, menos vamos a transmitir, y sobre todo si tenemos la máscara colocada. Y también si tenemos la máscara colocada y otro nos la manda, aún
primero reducimos la cantidad de virus que pueden entrar y la posibilidad de infectarnos, pero si nos enfermamos, podemos tener una enfermedad de menor gravedad. Así que la máscara no la podemos dejar usar en esas condiciones. Es muy difícil pedir a la gente que no hable, pero como anécdota les cuento que un científico finlandés le escribe al profesor Radi de hace meses fundamentando que si la humanidad se quedara callada durante un tiempo, esta pandemia terminaría. Claro que no sé si en Finlandia será posible, pero por lo menos en los países latinos es imposible. Pero no, ustedes no la formulan como recomendación, pero parecería conveniente, por ejemplo, en un ómnibus, no hablar, directamente no hablar, que no haya bueno, conversación. Tiene su base científica, el asunto es ver cómo se puede, si claro. se puede practicar o no. Sí. Ningún sentido tiene hacer recomendaciones, por más que tengan bases científicas, a menos que estas sean muy fuertes, como para realmente darle vuelta a la situación epidemiológica. De nada sirve hacer recomendaciones inaplicables. Uh-huh. Enseguida volvemos y ya nos ocupamos de las vacunas para terminar esta entrevista con el doctor Henry Cohen. Doctor Cohen, mirando los mensajes de los oyentes me encuentro con este. Quieren saber si usted toma mate. ¿Usted en particular toma mate? Porque le llama la atención la contundencia con la que se expresa en esta materia. Es una de las pocas cosas que no heredé de mi abuela, nacida en Istambul, que tomaba mate todos los días de mañana y de tarde, y me decía, no puede ser que no tomen mate, pero nunca me pudo convencer. El resto de las cosas las sigo así 100% a mi abuela, pero en el mate no me pudo convencer. Ah, bueno, entonces con razón, dicen algunos oyentes, con razón. Bueno, no lo disfruto, pero sé cuáles son los inconvenientes en este momento. Bueno, vamos al último tramo de la entrevista. Doctor Cohen, la vacuna, estamos en el fondo estamos esperando la vacuna. Se supone que con ella el panorama cambia, la vida vuelve a, no digo la normalidad, pero a condiciones mucho más cómodas que las que estamos viviendo. Esta semana hubo alguna novedad importante en esta materia, especialmente con el anuncio que hicieron Pfizer y BioNTech, un anuncio en el que se da cuenta de una efectividad en el 90% de los casos para la vacuna, para el fármaco que estas instituciones están desarrollando. ¿Qué importancia le dio a usted? ¿Cómo leyó esta novedad? Bueno, sí, mucha importancia, Emiliano. Es una buena noticia. Voy a utilizar la imagen que escuché de algunos colegas, una luz al final del túnel. Podemos avanzar. La verdad que creo que ni el más optimista de los médicos o de los científicos que seguimos el tema pensábamos en un 90%. Tenemos que esperar que esto se confirme. Hay que recordar que lo que conocemos de esta dupla de Pfizer con esta otra empresa alemana, una empresa americana y una empresa alemana, lo que sabemos es, conocemos el protocolo que se aplicó y conocemos el comunicado de prensa. Todavía no conocemos el trabajo científico. Sin embargo, las cifras son más que alentadoras porque el grupo que puede ver, esto es una comparación de personas que se vacunan y otra mitad que personas que reciben placebo, o sea que no reciben la verdadera vacuna. Y si bien es un trabajo ciego, quiere decir que la mayor parte de los investigadores no conocen qué persona recibió cada cosa, hay un pequeño grupito que pueden analizar los datos y vieron que la mayor parte de los que adquirieron la enfermedad estaban del grupo del placebo. Quiere decir, por eso sacaron esa cifra del 90%. Cuando tengamos más datos... A ver, perdón, pasando en limpio, entonces, ¿el 90% qué significa? El 90% significa que de las personas que tuvieron el COVID, 90% no habían recibido la vacuna, sino el placebo. Uh-huh. Quiere decir que la vacuna protege el 90%. Uh-huh. Entonces, ese fue el análisis provisorio que hicieron. Todavía tenemos que tener más datos que van a estar pronto, dicen, para fin de mes, pero es una cifra provisoria. Si esto se confirma, significará que tendremos por lo menos una de las tantas vacunas que se han prometido y que están investigando, con un alto poder de generar inmunidad en quienes la reciben. Y significa también que, si es verdad el 90%, para adquirir la famosa que tanto se ha hablado, inmunidad de rebaño, que quedó descartada como una estrategia buena para adquirirla mediante la enfermedad, pero sí, tenemos que buscarla mediante la vacunación, se precisaría menos gente
que fuera vacunada para llegar a esa famosa inmunidad de la población. Entonces, estamos pensando en que haya vacunas ya suministrándose a fines de este año. ¿Eso es una probabilidad cierta? Bueno, también hay que decir que de esta vacuna sabemos que requiere ciertas condiciones de almacenamiento con una temperatura muy baja, se habla de menos 70 grados para la conservación. No es una situación que considero que debe ser muy fácil. No sé, por ejemplo, en Uruguay, que es lo que en definitiva nos interesa, o seguramente lo que usted me quiere preguntar, no sé cómo podemos instrumentar esto. Pfizer ha prometido algunos millones de dosis para este año, pero indudablemente muy insuficientes para las necesidades mundiales, y 1.300 millones de dosis para fin del año próximo. Hay que pensar que las otras vacunas también van a seguir avanzando. Algunas de ellas pueden tener mayor o menor capacidad de inmunizar, o sea, podrán llegar o no al 90%, pero te podrán tener otras ventajas como ser de más fácil administración e incluso de menor costo. Así que va a haber que seguir trabajando sobre esto, pero es una buena noticia, es un estímulo, nos permite pensar que en el año 2021 una parte importante de la población del mundo se puede llegar a vacunar, y esperemos que los uruguayos estemos en una línea lo más precoz posible para esta vacunación. Sí, pero usted acaba de decirlo, una parte importante de la población. Seguramente en los países, incluso en el nuestro, la vacunación va a ir progresivamente abarcando a la población, ¿no? Uno de los temas que tenemos en todo el mundo es decidir cuáles son los primeros grupos que van a recibir la vacuna. En esto hay componentes que están vinculados al tipo de enfermedad y también, muy importante, componentes éticos, ¿verdad? Se habla de que los primeros grupos podrán ser las poblaciones más expuestas, por ejemplo, personal de salud, personas mayores de edad. Pero eso dependerá también de que la o las vacunas que se apliquen sean eficientes, por ejemplo, en personas mayores. Porque si no llegan a ser eficientes en personas mayores, pero sí en más jóvenes, hay que vacunar a los más jóvenes para tratar de que estos no infecten a los mayores, ¿verdad? Entonces, hay muchos bemoles todavía para analizar. El Ministerio de Salud Pública, junto con el Grupo de Asesores Científicos Honorarios, están trabajando en un comité de expertos conjunto de la gente que realmente entiende de esto muchísimo más que yo, y que el gobierno ha tomado algunas decisiones, como adherir al grupo COVAX, que está liderado, entre otras instituciones, por la Organización Mundial de la Salud, y que apuesta a intermediar entre este grupo COVAX y las empresas que producen los medicamentos para crear un portafolio en el cual en este momento hay por lo menos 8 vacunas a las cuales Uruguay puede acceder, y al ser negociado masivamente, seguramente los precios van a ser mayores, así como la disponibilidad asegurada para los países que adhieren a este consorcio. Uh-huh. De todos modos, entonces, a ver, para pasar en limpio y sacar alguna conclusión, porque lo peor que puede pasar con una noticia como esta de Pfizer y BioNTech de esta semana es que nos mareemos. En el caso de Uruguay, el verano lo vamos a pasar sin vacuna, ¿no? Bueno, comparto su cautela. No me gusta poner a veces cifras o límites de fecha, pero en este caso creo que el riesgo de afirmar lo que usted acaba de decir no es mayor, y compartiría que no vamos a estar vacunados antes del fin del verano, seguramente, y espero que sea lo más precoz en el año que viene, pero no me animo a poner una fecha. Por lo tanto, eso quiere decir que todas las precauciones de las que hemos estado hablando tienen que ser conservadas, tienen que ser cuidadas. Yo qué sé, estamos hablando de por lo menos 4 meses más, ¿no? De estricto cumplimiento, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Realmente creo que va a ser más tiempo, y recordar una vez más que no todo cambia el día después que me vacuné, porque en realidad nadie sabe cuáles van a ser los riesgos posteriores, aún con un 90% de eficiencia. No estamos hablando del 100%, y alguien puede caer en el 10%, algunas medidas se van a tener que mantener,
ya veremos cuáles, pero recordar a la población de que tenemos que volver a crear esa motivación que tuvimos al principio y que nuestro objetivo en este momento es mantener las cifras epidemiológicas en el nivel que estamos o en lo posible, como decíamos hace 6 días, reducirlos y volver a la zona verde. Y para eso la labor de cada uno de nosotros es fundamental. Usted dice, tenemos que volver a la zona verde, entre otras cosas, para enfrentar el verano que tiene riesgos adicionales. A eso se refiere, ¿no? Absolutamente, porque van a entrar más personas. Van a entrar todos nuestros familiares que quieren venir a saludarnos, que viven en Argentina, en Brasil o en otros lugares, y van a entrar residentes uruguayos que están en otros lugares, que vienen porque les gusta más estar en el verano, y porque además Uruguay sigue siendo atractivo para una persona que está en un país que tiene cifras epidemiológicas mucho peores, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿verdad? Tanto en número de casos como en mortalidad por millón de habitantes. Argentina tiene muchísimo más muertos por millón de habitantes que Uruguay. Esto no lo podemos desconocer. Entonces, si la gente puede venir acá, para ellos es realmente como la isla de la fantasía prácticamente, porque las cifras comparativamente para ellos, es como decíamos varias veces, dijimos, Uruguay está como en un tobogán y todo viene hacia abajo de Brasil y de Argentina. Tenemos esa frontera de la que tanto se ha hablado, esa frontera seca que permite permear en forma permanente las personas con el virus cuando lo tienen. Y Uruguay tiene las fronteras cerradas a los extranjeros, pero no a los uruguayos ni a los residentes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Hay protocolos que se están poniendo en marcha. El Grupo Asesor Científico Honorario con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, dirigida por el profesor Julio Medina, está trabajando en las guías para el verano seguro. Es muy pronto que vamos a tener información sobre esto para proporcionar a la población, si es que el gobierno nacional las aprueba. Hay que volver al verde, hay que volver al color verde en la clasificación de la Universidad de Harvard para enfrentar el verano que tiene esas características especiales. Y eso implica, doctor Cohen, que tenemos que bajar a 30 casos nuevos por día o menos, ¿no? De eso estamos hablando. 35. 35 en el país. Montevideo en este momento es el lugar más problemático junto con Cerro Largo, como usted decía al principio de esta entrevista. En los otros lugares, bueno, a ver, en lugares con una población muy pequeña, la falla estadística es muy grande, ¿verdad? Con 2-3 casos menos puede entrar un departamento muy poco poblado, pasar del verde al amarillo, del amarillo al verde, así que eso no es un problema mayor. Los problemas mayores en este momento son Montevideo y Cerro Largo, donde hay brotes importantes, o muchos brotes también, hay muchos brotes, como usted dijo exactamente al principio de esta entrevista. Y bueno, tenemos que seguir trabajando sobre esto y para eso las autoridades del Ministerio de Salud Pública y su División de Epidemiología, donde también puede haber una influencia importante del cansancio, de la fatiga, porque realmente es un trabajo muy estresante el que hacen los rastreadores, muy importante, y que a ellos le debemos gran parte del éxito que hasta ahora ha tenido el país. Doctor Henry Cohen, uno de los 3 coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario que trabaja con el gobierno en la emergencia sanitaria, le agradezco su participación esta mañana, sus respuestas a todas estas preguntas. Nos mantenemos en contacto, volvemos a charlar en cualquier momento. Yo les agradezco a ustedes, es realmente siempre un placer, hacen preguntas muy profundas, muy desafiantes, que nos permiten generar un diálogo muy importante con la población, y ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya continuamos, ya volvemos, vamos a otros puntos de la agenda de la actualidad. Estamos con ustedes hasta el mediodía.